Noches a toda la audiencia de Hoja de Ruta que se empieza a conectar en estos momentos a la programación del día domingo, la entrega nuevamente del programa Cicloruta para hablar de lo que implica la bicicleta en los diferentes ámbitos, especialmente en lo que se refiere a la movilidad. Esta noche tenemos la grata presencia con nosotros de Gorky Obando, el gerente de Aneta, y nuestro amigo David Alcíbar de EcoCounter. Bueno, vamos a empezar dándole un cordial saludo a nuestro amigo que nos acompaña todas las semanas. Le saludamos desde aquí a Fernando de la Torre. Lamentablemente él no puede acompañarnos esta noche porque está todavía recuperándose de una intervención quirúrgica que fue un tanto agresiva. Desde acá le mandamos los deseos de una pronta recuperación para seguir teniéndole acá en Cicloruta, como lo estamos haciendo todas las semanas, para que nos pueda informar sobre los avances de su gestión en la Secretaría de Movilidad y de cómo va el tema de las ciclovías en la ciudad de Quito. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos mencionando que el miércoles 3 de junio fue el Día Mundial de la Bicicleta. El Día Mundial de la Bicicleta está reconocido por las Naciones Unidas como el Día de la Bicicleta, se dice, ¿no? Entonces, tal vez empecemos preguntándole eso a David, no sin antes darle la más cordial bienvenida a Hoja de Ruta y a pedirle a David que nos comente cómo vivió ese día, el día de la bicicleta. Buenas noches con todos los contertulios y, bueno, los que nos escuchan en vuestro programa, pues, ¿no? Gracias por escucharnos. Y, bueno, cuidado confundirlos también, porque a veces los terminamos confundiendo más, para que busquen sus propias respuestas. También es bueno a veces. Bien, un poco, pues, amargo dulce, ¿no? Porque ese día pude estar en Ibarra acompañando al director Juan Manuel Mantilla, él es gerente de la empresa pública de movilidad en Ibarra, también con la señorita alcaldesa, Andrea Escaco. Entonces estuvo compartiendo en cuanto a la inauguración de unas ciclovías de allá. Entonces, por ese lado, muy interesante lo que está haciendo Ibarra, y esa es la parte dulce. Pero ya en la tarde tomábamos información de que falleció, ¿cierto? Un ciclista, una futura promesa de 20 años en el Carchi, entonces, que estaba en entrenamiento, y un auto, pues, el conductor, ¿no? El conductor provocó este incidente. No me quiero adelantar porque no conozco más detalles de la noticia, y bueno, seguramente está en investigaciones, pero es lamentable, y también su hermano resultó herido. Ahorita no recuerdo el nombre, no sé si todos tengas a la mano, pero falleció esta joven promesa. Podría buscar rápidamente el nombre. Entonces, como que terminó el día con esta noticia, yo ya estaba regresando, que falleció este joven ciclista, Chus. Entonces me dice, justamente en el día de la bicicleta, ¿no? Que sucedan estas cosas. O sea, en cualquier momento es terrible que suceda, pero justamente una fecha conmemorativa todavía lo sientes más. Entonces, esa fue la parte, en cambio, amarga de esa jornada. Bueno, igual le damos la más cordial de las bienvenidas a Gorky Obando. Él es el gerente de Aneta. Y bueno, de pronto la gente se preguntará, ¿y cómo así se le invita al gerente de Aneta? Y la intención de invitarles precisamente para demostrar que sí se puede hacer una sana convivencia entre los diferentes modos de transporte en la ciudad. Bienvenido, Gorky, y tal vez alguna referencia inicial respecto a este suceso, ¿no? Un lamentable suceso. Yo también no tengo a la mano el nombre de la persona fallecida, pero realmente sí es algo que, siendo no tan recurrente, pero como siempre las malas noticias son las que se saben más pronto y las que se les da más difusión. Entonces, esto crea una sensación de inseguridad
para las personas que se transportan en bicicleta. Micrófono, Gorky, por favor. El micrófono está cerrado. Ya. Gracias. Ahí vamos. Buenas noches a todos. Gracias, Guillermo, por la invitación. Mucho gusto, David. Estimados radioescuchas. Aneta, que acaba de cumplir en febrero 70 años. Nuestra preocupación no únicamente es el tema de enseñar a conducir. Estamos preocupados hoy por hoy por el tema de movilidad sostenible. Y es así que en este año, a los comienzos del año, creamos en nuestra entidad un departamento de movilidad sostenible. Y estamos poniendo mucha énfasis, sobre todo, fundamentalmente, en el uso de medios alternativos de movilidad. Y entre esos, sin lugar a dudas, como es la bicicleta. Yo también debo lamentar que nos acaba de, por el atropellamiento y el fallecimiento de este joven ciclista de la provincia del Caribe. Nosotros vemos esto con suma preocupación. De mucho tiempo atrás formamos parte de la Comisión Técnica de Reforma a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Hemos puesto mucho énfasis que respeten los derechos del ciclista, inclusive que las sanciones que incumplen con la normativa deben ser más rigurosos. Pero más allá de un tema de punitivo, de sanciones, yo creo que este es un tema de educación. Este es un tema de cultura y de... Nosotros dentro de nuestro plan de estudios en la Escuela de Conducción de ANETA tenemos un capítulo dentro de la malla curricular para concienciar al conductor el respeto que debe tener al ciclista. Fundamentalmente, al ser una persona que se desplaza en un sujeto de contingencias y también viéndonos que por el hecho de estar en un vehículo, cantidad de preferencias de una carrocería bajo la producción de una estructura metálica que obviamente frente a un impacto con un ciclo no le va a suceder absolutamente. Este es un tema de educación, este es un tema de cultura. Yo creo que definitivamente en los pensum de estudios que se logren incursionar, no solamente en las escuelas de conducción de choferes no profesionales, como en nuestro caso, profesionales, debe poner mucho énfasis en la enseñanza y sobre todo en el respeto del ciclista cuando circula por las principales vías. Porque el espacio público no únicamente es para el conductor, para el auto. El espacio público es para todos los usuarios viales, peatón, sin lugar a dudas, con mayor consideración a la cabeza. Luego, el ciclista, por supuesto, el motorizado y prácticamente el vehículo, sea liviano, o sea mediano, pesado, debe cumplir con todas unas garantías para que los ciclistas puedan circular libre y sobre todo tranquilamente. Nadie puede sorprenderse sin lugar a dudas de un impacto de esta mesa. Y claro, la reacción del conductor cuando atropella a un ciclista, darse la fuga, acelerar más para esconderse, cumplir con una obligación legal y moral y ética de dar auxilio a una víctima. Muchas personas han fallecido a consecuencia de la negligencia y yo diría de la irresponsabilidad de los conductores cuando conducen un vehículo y ven a un ciclista. Nosotros estamos muy preocupados hoy por hoy con estos nuevos esquemas de vida que están surgiendo a raíz de esta pandemia. Hemos conversado largamente, Fernando, para que esta es una coyuntura, oportunidad en donde se pueda crear y generar un uso diario de las personas en desplazamientos.
por protección del medio ambiente. Hoy mismo, frente a un desplazamiento público. Y por otro lado, por eso que existe hoy, a los nos estamos viendo con bastante la protección y defensa del medio ambiente. Que el uso de la bicicleta como un medio de transporte, como un medio de movilidad, hoy por hoy se vuelve una necesidad, pero urgente, urgente. Y creo que el Distrito Metropolitano, como cualquier otra ciudad, debe dar prioridad al uso de a este medio de transporte, que últimamente va a contribuir mucho a evitar esa congestión vehicular, los altos grados de contaminación. Nosotros hemos realizado varios estudios, incluso el año pasado, en el Día del Ciclista, hicimos ruido con todos nuestros empleados los trayectos de la ciclovía, aproximadamente 8 kilómetros, todos para incentivar a los ciudadanos al uso de transporte. Estamos nosotros incluso implementando unos estímulos a nuestros colaboradores para que se desplacen hoy por hoy trabajo en bicicleta. Y obviamente en un momento de sustituir en lo que se pueda, por supuesto, el uso del transporte público, que muchas veces se vuelve, hoy más que nada se ha vuelto casi una condición. Antes, mire que el carpooling, el car sharing estaba siendo fomentado para que no se desplace una, dos, tres personas. Pero por la pandemia es al contrario, se está pidiendo que en un auto se desplace una sola persona para evitar este tipo de contagios y de contaminaciones y para mantener el distanciamiento. Entonces, creo que en esta crisis de la pandemia se ha presentado una gran oportunidad para la movilidad. Definitivamente, el sistema de movilidad en el mundo ya existen ciudades que están dándole una énfasis prioritaria al desplazamiento en las grandes ciudades en bicicleta. Pongo un caso, Milán. Milán está desarrollando un programa completo de apoyo. En España acaban de desarrollar un programa y un proyecto de subvenciones para el uso de bicicleta. Nueva Zelanda igual. Yo creo que nuestra ciudad también no debería quedarse atrás en esta hora necesaria de cambiar los modos de desplazamiento. Qué bien. Bueno, a ver, vamos con David. David, yo quisiera preguntarte primero que nos expliques un poco de qué se trata esto de la gestión de data para la movilidad activa que tú estás planteando dentro de algunas propuestas que has venido realizando anteriormente. Sí, gracias. Antes, por cumplir justamente, por dar bien el nombre, el chico se llama Rubén Darío Tatés. Rubén Darío Tatés, de 20 años, quien estaba entrenando y de hecho era parte, creo que conformó parte del equipo con Richard Carapaz, ¿no? Entonces, bueno, ahí puede estar un futuro campeón mundial, ¿no? Que ya no está con nosotros. El tema de data se trabaja con EcoCounter, que es una empresa francesa de ya 20 años de existencia. Y es porque la data lo que nos permite justamente gestionar todo el tema infraestructura e inclusive trabajar de modo predictivo frente a unas futuras ampliaciones de las ciclovías, de la infraestructura ciclista. Y no solamente ciclista, también para peatones. Entonces, a veces como que a veces posteamos o googleamos las cosas que están pasando en Europa, como bien decía Gorky Milán y otras provincias más de Nueva Zelanda, pero todas estas, el país Nueva Zelanda, pero todas estas tienen una gestión de data desde hace algunos años que le permite justamente gestionar, administrar, saber ya por dónde van a ir los ciclistas, cómo ampliar, por qué no resultó una ciclovía, qué mejoras se tiene que hacer, qué está pasando, por qué el ciclista no está yendo por ahí. Tal vez la conexión no es adecuada, tal vez no es la mejor ruta, porque el tema de la infraestructura ciclista, el manual de Crow, que es el que marca un poco la directriz, en mucho esto un manual holandés, data de los años 70. Están cerca de un poco más de 40 años de cuestión. Pero las carreteras viales, las que son para autos, vienen desde, si no me equivoco, Gorky, tú puedes conocer desde 1920 probablemente un manual alemán y mucho antes de la fabricación del auto. Entonces estamos comparando tal cantidad de décadas de años, ¿cierto? Que vienen en desarrollo de estas ciclovías que todavía se sigue aprendiendo. De hecho, en Europa todavía siguen aprendiendo ciclovías, ajustándose y demás.
evaluando, pero todo eso lo haces con una gestión, un levantamiento de data constante, 24 horas automatizado. Tú puedas comparar por qué esta ciclovía la debo ensanchar, perdón, o darle otra modalidad, si debo segregarla, o tal vez es válida compartida, o inclusive pacificar el tráfico en algunos tramos. Entonces, no es solamente alogímetro, sino por medio de esta información, dispositivos que tienes de varios índoles, en que en tiempo real ya puedes obtener información que te permita a ti gestionar y planificar. Y es ahí donde está el arte. Porque claro, si pones una persona de modo manual que esté contando, ¿cierto? Con estos cositos que conocemos, no lo va a hacer bien, se le va a escapar un momento dado, no va a estar 24 horas, se va a cansar. Entonces, en cambio, un sistema de este tipo lo tienes 24 horas. Y el arte, finalmente, lo que bien menciona Gorky, de todo esto, es de los que gestores, de los que planifican, que tengas una data confiable y que diga, bueno, por acá debemos ir, o qué está pasando, o mejorar hacer intervenciones. Es una disciplina nueva, y esta gestión es la que permite justamente trabajar mejor estos temas, modificarse en caso que sea necesario, inclusive poner señales que permiten una alerta temprana al vehículo. Porque si bien es cierto el tema de la seguridad vial tiene mucha educación, yo considero que es algo también multisistémico, porque tienes que tener muchos elementos también de información, de comunicación constante, tal vez inclusive de evaluación, reevaluación de conductores. No sé si eso, no estoy muy seguro si se hace cada cuánto tiempo se reevalúa el conductor, más que todo sabiendo la incidencia que tienen en la afectación en el tráfico. Entonces, es un poco la gestión de data que manejamos en EcoCounter, con sistemas que permiten toda la gestión en espacio público, con peatones también y con ciclistas. Básicamente se ha enfocado en el trabajo con la movilidad activa, que es lo que bien dice Gorky que está manejando. David, entonces esta gestión de data ya se está realizando en Quito. Claro. No. ¿Sí? No, a ver, acá desconozco, tengo entendido que la Dirección de Modos de Transporte tiene hace un conteo. Desconozco por qué modo se hace. Generalmente lo que sí se ha hecho antes es el tema vehiculares. Entonces, pero el tema de gestión de movilidad activa es muy distinta, ¿no? Entonces, desconozco, tengo entendido que se estaba buscando hacer esto con el orquestador de la movilidad, que era un proyecto del municipio de Quito, que bueno, me parece que ha quedado en stand-by hasta que pase toda esta situación. Entonces ahí se buscaba integrar la data también de otros elementos. Pero acá en Quito no, y en Latinoamérica son muy pocas ciudades los que realmente tienen. Santiago de Chile tiene avanzado esto. Brasil, Colombia recién van a instalar equipos de este tipo, pero Europa, en cambio, lo tiene instalado por todos lados. Entonces, siempre cuando vemos todas estas noticias y cuando vemos que Francia va a invertir cientos de millones o miles de millones, cientos de millones de dólares en estos temas, es porque saben también que por cada euro que están invirtiendo en este aspecto, saben que van a tener una retribución de 3 a 5 euros por lo menos. Entonces, no lo hacen tampoco a la ligera. Con toda la data que tienen, saben que con esto van a retribuir en temas de sostenibilidad, temas ambientales, de salud, y ahora justamente movilidad, de productividad de las personas, saben que van a tener retribución. Entonces, inclusive permite esta data calificar esas intervenciones, inversiones o mejorarlas en caso de que sea necesario, ¿no? Eso bien. Gorky, con lo que nos dice David, ¿tú crees que tal vez una falencia del país es precisamente no tener levantado una información confiable, una información de alta calidad para la toma de decisiones? ¿Cómo influyen en los aspectos? Por ejemplo, te pongo como ejemplo, cuando se renova la licencia hay un banco de preguntas. Y de lo que yo me acuerdo en ese banco de preguntas, pocas son las que se refieren a temas de cómo sería la convivencia con el peatón y con otros vehículos, especialmente con la bicicleta. Entonces ahí tenemos algunos elementos que podemos ponerlas en discusión, pero especialmente a mí me preocupa esto, ¿no? De la gestión de data que hablaba David.
que a lo mejor no se lo está haciendo debidamente como para tener una información de alta calidad para que la autoridad pueda tomar las decisiones. Sí, concuerdo plenamente con David. Sin una planificación debidamente estructurada y sobre todo técnica, no creo que se puede complementar un éxito del uso del espacio público en las famosas ciclovías. Yo creo que hasta las ciclovías, hasta ahí ha habido un ingrediente político cuando se las han construido. En algunos espacios vemos ciclovías por donde ni siquiera pasa un ciclista, que fue con una construcción inconsulta, por un lado. No ha llevado efectivamente un alto registro cuál es el medio de desplazamiento a través de una bicicleta que puede ser más seguro, por un lado. Yo me he quedado sorprendido. Por ejemplo, vi en una ciudad, que no quiero decir el nombre del Ecuador, que hicieron la ciclovía en la mitad de la vía pública, vía de doble carril, tanto de ida como de regreso. Increíble, en la mitad estaba la ciclovía. O sea, un peligro, pero permanente para el ciclista. Y luego esto se maneja con un criterio político y no con un criterio de ciudad, de proyección de ciudad, que viene el próximo alcalde y lo que hace es destruir toda esa ciclovía. O ubicar otra ciclovía, no sé con qué criterio técnico, pero con la que hizo la anterior ya no le parece correcto. Entonces, si no existe un estudio profundamente técnico en cuanto signifique el espacio público en donde debe construirse las seguridades, ver la frecuencia y recurrencia de ciclistas por esa vía, hacer un desplazamiento más rápido para que el ciclista llegue a cualquier destino de trabajo, de participación activa diaria, de tal manera que sí, yo considero plenamente que esto es vital. Y sí, también vale la pena, lamentando la ausencia y deseándole la mejoría a Fernando, con el cual nuestra organización tiene constantes y permanentes reuniones. Justamente estos últimos días hemos estado trabajando y hemos presentado ya a Fernando un módulo para la evaluación a los conductores cuando vayan a renovar su licencia sobre todos estos temas de conocimiento, cuál debe ser su comportamiento cuando vea por medio en la vía un ciclista, la preferencia que debe necesariamente tener el ciclista por su alta vulnerabilidad. Cuando cada 4 años que nosotros tenemos que renovar nuestra licencia, por ley se establece una evaluación psicosensométrica de los conductores para saber cuál es su grado de conocimientos y sobre todo cuál es su grado de aptitudes físicas. Hay una evaluación visual, una evaluación auditiva, una evaluación psicosensométrica que permita y llegar a determinar si está en capacidad y opción de proceder al renovar la licencia. Y luego la necesaria prueba, como tú mencionabas, Guillermo, la mencionada prueba de evaluación teórica de los conocimientos. Y sí, existen en las 300 y más y pico de preguntas para una renovación de licencia. Yo diría casi que contadas con los dedos de una sola mano, preguntas sobre la protección a personas vulnerables en la vía, como son los peatones, que también hay muchos atropellamientos y muertes de peatones, y también de ciclistas. Y últimamente incluso el alto crecimiento de siniestros, de atropellamientos a motorizados, a personas que conducen moto. Yo sí creo que es muy importante, por un lado, la planificación con criterio técnico, hacer un buen estudio de data que permita el trazado de vías, la ampliación de vías. Sobre todo, vemos que hoy hay un nuevo elemento que está asomando en el país, que es la famosa, el scooter, que también es un medio de movilidad. ¿Qué tanto es posible para que en una vía destinada al espacio público para el uso de la bicicleta pueda también por ahí circular el scooter? Porque vemos hoy que la mayoría de scooters están circulando por la acera y obviamente hay algunas imprudencias para a los peatones, que es el derecho exclusivo de uso de ese espacio público de un peatón. Entonces, esto requiere de una planificación integral, con criterio técnico, sin ninguna orientación política, sino fundamentalmente con criterio técnico y sobre todo con el interés de proteger al ciclista. De allí que a mí me parece muy interesante
el comentario de David, no sé si en esta nueva licitación que va a sacar, bueno, antes era la Secretaría de la Movilidad, pero ahora entiendo que trasladaron esa facultad a la empresa municipal pública para que ellos sean los que saquen la licitación para adjudicar lo que terminó siendo un proyecto muy interesante ascenso y terminó siendo un fracaso en la biblioteca pública. Entonces, no sé si, y creo que sí estoy seguro, que se está considerando este elemento importante que dice David. Justamente esa es una tarea de la municipalidad, no de la empresa privada que tarde o temprano vaya a manejar este sistema de uso de bicicleta en los espacios públicos. Pero a mí me parece que es interesante, que es fundamental, no es complementario, pienso que es esencial para poder, obviamente, hacer una planificación de desplazamiento en bicicleta, como si ya se ha mencionado y lo ha mencionado, existen en otros países. Lastimosamente sí, desde la 1900, que donde originalmente asomó el automóvil, por esas fechas, las ciudades se comenzaron estructurando para el vehículo, no se fueron diseñando para el uso del espacio público con preferencia al peatón o al ciclista, sino fue una infraestructura física especialmente orientada al desplazamiento vehicular. Y eso obviamente pasa en todos los países del mundo, pero hay las grandes posibilidades de construir espacios que permitan circulación de otros modos alternativos de transporte. Bien, David, en esta época de pandemia se habla ya mucho del ecosistema de la bici, y dentro de ese ecosistema de la bici también de la bici logística. ¿Qué nos puede señalar respecto a este concepto del ecosistema de la bici? Yo diría que primero empecemos por el ecosistema de la bici en la ciudad de Quito o en cualquier grande ciudad del Ecuador específicamente, para luego ir topando el tema de la bici logística. Hasta me muerdo los labios de lo interesante de este tema. Que me pone. A ver, ecosistema se lo menciona así porque finalmente es una conexión de varios elementos, ¿cierto? En el cual contempla infraestructura, que es las ciclovías. Eso es uno de los elementos. Realmente nosotros lo vemos como 9 pilares que debería arrancar con el tema de necesidades del usuario. ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que necesita el usuario? Y tenerlo eso bien claro, en modo cualitativo. De ahí ya deberías ir al menos con tener un liderazgo y coordinación de esto. Entonces tienes los datos, pero tienes también quien lo administre con suficiente poder político, me refiero en el político, poder público, de una manera en que se hagan las cosas, ¿no? Que no le mientan o que no le digan que le cambien las cosas que le iban a hacer y hacen otra cosa. También contar con la política en papel, que estamos hablando de la normativa local o inclusive a nivel nacional. Con los recursos, porque con la política, para que se cumpla, vas a necesitar recursos económicos y personal capacitado para hacerlo, para que también le entiendan a ese líder, a esa coordinación, lo que se va a hacer, y una coordinación también con otros estamentos del municipio, porque no solamente es movilidad por sí sola, tienes el tema de salud, justamente, ambiente, que son puntales también para esta política. Teniendo esa parte, como bien menciona Gorky, con respecto a la planificación, ya te pones a trabajar en todo lo que es, o sigues continuando trabajando, fortaleciendo todo lo que es infraestructura y seguridad para el ciclista. También ya trabajas la información, educación, cómo comunicas, cómo transmites las nuevas vías, qué tienes que hacer, sensibilizar a la gente, al personal, tanto al ciclista también con el peatón, inclusive en algunos casos. Luego te hago una pequeña digresión, si me vas a permitir también, si me permites. Viene la educación, también la educación, la información, la comunicación con lo que vas a hacer. Entonces va siguiendo un círculo virtuoso, ¿cierto? Un círculo de calidad realmente, que también te permite contar con alianzas estratégicas. ¿Con quiénes? Colectivos, la empresa privada también, mecánicos, tiendas, empresas grandes que también tienen muchos empleados, pueden ser parte de estos medios de comunicación para que también ayuden a transmitir que ya, más que todos los convencionales, los que no están convencidos, como el tuyo, pues, Guillermo.
Entonces, que todavía falta entender que la bicicleta es más, como sabemos todos, más que el deporte, más que la recreación, ¿cierto? Ellos también empiezan a transmitir mejor la información. Entonces viene comunicación, sigues con los aliados estratégicos y empiezas también, sigues evaluando y monitoreando cómo me sirvieron esas estrategias en la infraestructura, en la educación, qué tanto llegó, evalúas. Haces medidas complementarias, perdón, también antes, ya sea pacificación de tráfico, temas de semaforización, cosas que no están tan ligadas, por así decir, a la bicicleta, pero que son necesarias, ¿cierto? Evalúas todo esto y tomas mejor. Entonces, ahí ya cierras un círculo de un ecosistema propio para que funcione y constantemente vayas mejorando. Estos pilares los levantó la entidad, el Instituto Austriaco para Investigación de la Movilidad, de ver de qué tanto se repetían en muchas ciudades donde ellos estuvieron, porque finalmente hablas de varios temas y siempre encajan en alguno de estos elementos. Entonces, es una rueda que sigue una inercia positiva y virtuosa. Eso como ecosistema de la bici. Llevándolo al tema de bicilogística, las ciudades sabemos que los centros, las ciudades sobre todo, ya no soportan tal intromisión de los vehículos, sobre todo de tonelaje enorme. Seguro, creo que han visto, espero que hayan visto, los camiones de una famosa embotelladora, ¿cierto? Hoy día que también inclusive conglomerado de muchas marcas que se parquea en los andenes, en las veredas donde van los peatones, donde van también gente en silla de ruedas y padres o madres con coches. Entonces, y finalmente la capacidad que llevan estos camiones no llega al 100%, va inclusive por menos del 50% de lo que se ve al menos. Contaminación, ruido, espacio público. Si vas sumando todo eso, la logística ya tiene que empezar a dar otro vuelco. Este reparto de mercancías y bienes, inclusive personas, se puede optar por bicicletas adaptadas, bicicletas utilitarias que tienen otro diseño. Algunos tienen un motor eléctrico adaptado y permite esa distribución de primera y última milla, según el caso. Entonces no tienes que meter el camión con tantos tonelajes, con todos los efectos que tiene, ¿cierto? Y puedes manejar ya un sistema de muelles, de puertos en ciertos lugares de la ciudad y que el último reparto ya lo hagan, que lo han hecho desde siempre los bicicleteros. O sea, siempre ha estado aquí. Toca modernizar tal vez eso, también ingresar nuevos materiales, mayor capacidad si quieres, porque también ellos sufren cuando van empujando los triciclos. Pero a su vez, si tú ves en la ley, los tricicleteros no pueden salir, tienen que manejarse dentro de un perímetro, porque ellos podrían hacer reparto en muchos lugares. Entonces, es un poco la bicilogística, es todavía mucho más amplio, pero que también se requiere algunas medidas complementarias para que justamente los centros sea más eficiente moverlo por medio de estos equipos, de estas bicicargos, que meter un camión. Entonces, esto es lo que se viene, lo que ya se está trabajando en Europa y empresas grandes como UPS, creo que, espero no esté haciendo alguna propaganda que después tenga que pasar factura. Por ahí, DHL y demás están ingresando en el tema de la bicilogística, porque tampoco no se quieren afuera y llevar los temas de los ODS a la práctica, ¿no? Gorky, tal vez, no sé, a ratos me da la impresión de que a veces el tratamiento de la movilidad no se lo hace de una manera integral. Por ejemplo, en este momento estamos hablando del ecosistema de la bici, pero yo diría, ¿por qué no empezar a crear o a hablar o a desarrollar un ecosistema de la movilidad en términos generales? Porque no es solamente la bici, en el ecosistema también está el auto, en el ecosistema, como decía David, están los transportes de carga liviana y pesada, en fin, pero las ciudades conviven y le dan preferencia, lamentablemente, al sistema de transportación automotor. Entonces ahí está un punto que creo que debe debatirse, debe discutirse y debe socializarse en función de ir resolviendo problemas y de ir creando una convivencia entre los diferentes modos de transporte. Porque si le vamos a dar solamente atención a la bicicleta, no creo que sea lo más adecuado. Eso también podría generar errores.
y podría presentar quejas del otro lado, ¿no? Después los automotores o los que usan el automotor podrían sentirse afectados. ¿Cuál sería tu apreciación respecto a este ecosistema de la movilidad y del transporte en las ciudades? Tu micrófono, Gorky, por favor. Disculpa. Sí, definitivamente las políticas públicas tienen que ser integrales, no tienen que ser aisladas, porque justamente estos famosos, entre comillas, parches, es lo que nos llevan a la desperfección de todo un sistema de movilidad. Por eso es más importante hablar de procesos de movilidad sostenible, en donde la famosa pirámide que hoy sabemos que definitivamente hay que invertirla, porque hoy está priorizado el vehículo y justamente tiene que suceder lo contrario. O sea, tenemos que priorizar primero, obviamente, el espacio público para el peatón, que es son las personas más vulnerables en caso de una siniestralidad. Luego, sin lugar a dudas, el ciclista, el motorizado, el transporte público masivo, sin lugar a dudas, el transporte particular y el transporte de carga. Esa es la pirámide de una movilidad sostenible, eficiente y sobre todo vinculada a la preservación y conservación del medio ambiente. Entonces, las políticas que se dicten tanto a nivel local, municipal, regional y nacional, todas tienen que ser integradas, en donde se pueda coexistir pacíficamente todas las personas que por A o B razones tenemos necesidad de movilizarnos y algunos por A o B razones también usando el modo de transporte que más les parezca útil. Entonces aquí no solamente hay que definir nuevas rutas, llegar a establecer cuáles son las rutas de alta frecuencia en las vías, en qué vías de vehículos se puede construir espacios públicos para el uso de la bicicleta, ampliar los espacios para solamente definir una circulación peatonal. Por ejemplo, el centro histórico necesariamente tiene que convertirse ya en un espacio prioritario de uso de los peatones, de los ciclistas. Inclusive en algunas ciudades ya se llega a determinar limitación de ingresos de vehículos y se permite vehículos eléctricos que puedan ingresar a los centros históricos, que son por su composición de la estructura física de la ciudad, son espacios muy limitados, son vías muy angostas, etcétera, que dificultan la circulación vehicular y con mayor razón obstaculizan la circulación peatonal, la circulación de un ciclista. Todas las políticas públicas tienen que ser integrales y tienen que abarcar, obviamente, como tú señalas, Guillermo, la satisfacción de todos los intereses de desplazamiento de las personas, sin ninguna especie de beneficio o ventaja. Pero se tiene que priorizar, no hay duda que se tiene que lanzar como primera prioridad el espacio público para uso del peatón y del ciclista. Eso es básico y es fundamental, porque eso nos lleva a una convivencia. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley de fomento de la movilidad sostenible en el Ecuador y el desarrollo de la electromovilidad, que es otro tema muy importante, incluso el uso de bicicletas eléctricas, por haber razones que personas requieren una movilidad menos de desgaste físico, no solamente como una actividad recreacional, sino como un medio de transporte. Y por fortuna, este proyecto de ley ha sido muy acogido en la Asamblea. Ya pasaron los informes de las comisiones. Esperamos que en algún momento, dentro de las circunstancias que ahora vive el país, de esta necesidad urgente de repensar en los sistemas de movilidad, se le dé prioridad, en donde nosotros destacamos muchos elementos de medios alternativos de transporte, en donde justamente una legislación que va a amparar y que revise el gran escenario de lo que es la defensa del ecosistema, la disminución, sin lugar a dudas, de la contaminación ambiental. Y lo que decía David, la grave situación de la congestión vehicular. Hoy por hoy usamos los famosos sistemas de pico y placa. En estas épocas de pandemia también está limitada la circulación vehicular. Entonces es momento, yo sí creo, de repensar para llegar a establecer políticas públicas
sobre todo de desplazamiento de las personas en medios alternativos, como la bicicleta. Y sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo que los programas, los proyectos, las ordenanzas, las resoluciones, tienen que pensar fundamentalmente en el bien común de todos, sin dar ciertas prioridades por la circunstancia propia de lo que es hoy la infraestructura de las grandes ciudades, como dije antes, han sido diseñadas y construidas para la prioridad del uso del vehículo. No hay volumen, no se escucha. Perdón, yo también caí en el mismo error. Estaba cerrado mi micrófono. Quería preguntarle a David, ¿tú crees que hay un ambiente en ese momento en el Ecuador como para ir implementando medidas políticas en realidad que vayan en función del bien común, en este caso de la movilidad sostenible, sin ese elemento que lamentablemente es el que ha dañado muchos proyectos, que es el elemento politiquero? Yo sí voy a recalcar esta palabra politiquero, porque la política también tenemos que revalorizarla. La política es otra cosa, no es lo que se practica comúnmente en el Ecuador. Entonces, al parecer, por ejemplo, en el caso de Quito, al parecer como que todos estamos contribuyendo de alguna manera, empujando el proyecto de movilidad sostenible y de darle la importancia a la bicicleta en la movilidad. Eso creo que es tal vez algo que nos ha dejado como beneficio, podría decirse, de la pandemia. Pero no sé, yo todavía tengo mis dudas si estamos o no estamos listos para empujar para el mismo lado y dejar ciertos intereses particulares e intereses politiqueros en función del bien común. Sí, el tema del temor en la toma de decisiones, sobre todo es en, como bien dices, que entiendo lo que tú dices, se traduce en el voto, de alguna manera. A quién afectas y a quién no. Dos casos, o el caso fundamentalmente que está pasando, lo más cercano, porque creo que también está pasando en otras ciudades, como Cuenca, pero un poco lo más cercano que conozco es Ibarra, que están tomando las decisiones más allá de que le pueda afectar a otro grupo, en este caso el transporte público allá, y están gestionando esos problemas que se pueda, porque el transporte público, en cambio, se ha visto disminuido y también van a tener algunas restricciones en algunas áreas. Si allá se ingresa con la bicicleta compartida, bicicleta individual, sistema de bicicleta de transporte individual. Entonces, si necesitas un poder de decisión, yo creo que en este caso, Fernando está haciendo un trabajo en la medida posible, lo que más puede en su técnico. Pienso yo que siempre habrá estamentos que son tal vez más autocentristas. Entonces, los cambios que debe aprovecharse en esta oportunidad, ojalá que se puedan aprovechar al 100%, porque claro, yo he podido salir por temas de reparto de mi bicicleta casi desde la primera semana en que se inició el tema de confinamiento, haciendo los repartos en mi bici, dando soporte en eso. Entonces, al principio notabas una ciudad, los pocos conductores que salían con cierto nivel de respeto, sensibilidad por el tema que se estaba pasando. Pero a medida que se ha ido flexibilizando y relajando el tema, si bien es cierto, hoy circula, ¿cierto? En que hay menos tráfico, pero los autos cogen más velocidad. Entonces, puchica, realmente tú dices, yo pensaba salir con un poquito más de optimismo. Hoy día no lo tengo tanto. ¿Qué tanto vayamos a cambiar realmente a esta nueva normalidad que tanto se dice? Pero seguimos siendo los mismos anormales. Entonces, los mismos anormales solamente con mascarilla tal vez, y guantes, y más gel en las manos, y alcohol. Entonces, cogen velocidades más grandes, sin tener en cuenta las motos con más, que también, como bien entendiendo, Borky, que hay afectaciones, pero no les pone un silenciador al menos en los escapes, para bajar un poco la intensidad de esa contaminación sonora que también hay. Se tiene que hacer el intento. Yo creo que hay gente ahí desde los municipios, desde la sociedad civil, que siguen trabajando en esto y que se ha venido luchando y que se ha venido diciendo mucho antes que yo, lógicamente, durante mucho tiempo, todas esas cosas. Y los municipios
se volcaron mucho a la atención, netamente de salud, que está bien. No sé si pensaron en colocar a una persona que aprovechemos este momento en este switch off que está pasando, eh, encerar que está pasando en las ciudades para realmente hacer los cambios, para cosas que cuando salgan nos topemos con zonas de kilómetro de velocidad de 30 kilómetros o de 10 inclusive, para que salga gente más tranquila. Entonces se debe aprovechar, no hay que dejar pasar, aún estamos con medidas que se puedan aprovechar. Y como sabemos, estas pandemias van a retornar tarde o temprano, oleada, segunda, tercera oleada. Entonces, ya nos hemos dado cuenta que es posible apagar una ciudad, bajar las revoluciones, es posible para hacer cambios. Tomando las previsiones necesarias con la debida comunicación, es posible decir una semana, no es vacación, ojo, ¿no? Sino no salimos, hacemos cambios y volvemos. Es posible hacerlo porque no nos, digamos, no ha habido afectaciones, yo sé, económicas de mucho tipo. También con mi hija, con mi esposa nos ha tocado organizarnos con nuestra hija, que es pequeña porque nos quedamos sin guardería. Pero entonces es viable eso. Son pocos municipios, creo, que están aprovechando realmente los cambios o prefecturas, gobiernos locales, y en algunos casos son los técnicos o mandos medios que están buscándolos, pero a veces se topan con esta todavía incredulidad por parte de la autoridad de toma de decisiones finales. Entonces, justamente por el temor de temas de votos y demás, volviendo a tu pregunta inicial por ese lado. A mí me gustó un par de cosas, discúlpame, Guillermo y Gorky, me gustó lo que hizo Aneta hace un año, tal vez justamente, que colocó, porque hablaba del tema de ambiente, colocaron con bisección, me parece que lo hicieron, pusieron un oso blanco, pero luego no seguí qué tan sucio de hollín quedó el oso instalado después de pasar en varios puntos. No sé si lo volvieron a hacer aprovechando este momento justamente en el cual, si en el mismo tiempo, ¿cierto? Ya sin autos, ¿cómo quedaba ese oso? ¿Cómo pasaba ahora comparando en ese momento cómo quedó ese oso blanco que pusieron por el tema? Creo que fue por el Día de la Bicicleta, justamente, si no me equivoco, porque tú me corregirás. Entonces, para hacer notar eso, Guillermo, gracias. Bueno, ahí está una pregunta para Gorky, más bien démosle paso para que responda. Bueno, muchas gracias. Sí, aquellos días que celebran el Día del Medio Ambiente, nosotros nos preocupamos justamente para demostrar a la ciudadanía los grados de contaminación en la ciudad. Y pusimos en lugares estratégicos unos peluches blancos justamente, con un pequeño rótulo que decía, estoy en defensa del medio ambiente y del aire, ¿verdad?, que respiramos. Lo tuvimos 8 días, estos peluches, como dije, en sitios estratégicos, en donde normalmente hay una circulación de vehículos común. No buscamos aquellos sitios en donde la concentración vehicular y contaminación es alta, no. Partimos de un hecho básico para que no el diagnóstico y la prueba nos dé buenos resultados. Y efectivamente al octavo día, y tuvimos la suerte de que un medio de comunicación nos hizo el seguimiento desde el día que instalamos hasta el día que lo retiramos, y vimos definitivamente, cuando los tenemos como recuerdo y hemos enseñado a algunas autoridades alguna vez, demostramos cómo son los altos grados de incidencia de contaminación en la ciudad en 8 días. Los peluches blancos prácticamente estaban absolutamente negros. Es decir, el efecto de la contaminación fue tal, y ese es otro elemento gravísimo que ya está considerado como un problema de salud pública. Ha habido personas ya fallecidas por temas de afectación de la contaminación. ¿Cómo es posible que nosotros podamos en algún momento propender al uso de la bicicleta cuando vemos, como decía David, transporte público sobre todo, con los sistemas de escape, no tanto por el ruido, sino con los sistemas de escape hacia abajo? Antes había una normativa que estaba establecida y regulada por el INE, que los sistemas de escape de los vehículos de transporte público masivo sean hacia arriba, que de alguna manera sí siguen contaminando. Pero si tú te pones a pensar que estás en una bicicleta, que te estacionas tras un bus y te estacionas en una pequeña subida, el grado de aceleración del bus cuando arranca y yo atrás de mi bicicleta, simplemente me va a llenar todos mis pulmones, sin lugar a dudas, me va a afectar a mi salud. Todos esos elementos se deben considerar. Por eso muy bien la pregunta
anterior, Guillermo, de que las políticas tienen que ser integrales y hablemos siempre, más allá de un tema particular, hablemos de una movilidad sostenible, que más que sustentable, sostenible, porque la sustentabilidad más hace referencia al tema económico. Así es. En la sostenibilidad vemos elementos sociales, económicos, políticos, ambientales. Y lo que tú decías, lastimosamente, sí, yo a veces digo que los políticos piensan y buscan su voto hasta cuando llegan al puesto. Y cuando después han llegado al puesto se olvidan del ciudadano, se olvidan de quienes le consignaron su voto. Y obviamente las obras, aquellas que relucen para demostrar y captar simpatía, y no aquellas otras que tienen una proyección futura. Es una pena que cada 4 años, cada que haya cambios de alcaldes, de prefectos, de gobiernos, etcétera, simplemente el que viene a hacer todo lo contrario a lo que lo hizo el otro. Como que eso que significa una gran estrategia de planificación. No hay políticas integrales a largo plazo en donde por respeto a la ciudadanía se deben conservar esas políticas. A mí sí me da pena, y debo decirlo, y no porque no tenga que decirlo públicamente, a mí me da pena cómo es que se demora tanto el proceso de licitación para el uso de la bicicleta en la ciudad. Antes dependía de la Secretaría de Movilidad, porque es movilidad, pero ahora pasaron esto a la empresa pública de obras, de infraestructura. La bicicleta no es solo infraestructura, la bicicleta tiene mucho más allá de componentes como modo de desplazamiento de las personas. Pero bueno, serán criterios. Para mí, técnicos, no encuentro una justificación técnica. Y eso ha demorado y ha demorado y ha demorado. Ya llevamos más de nosotros preocupados por el tema, porque consideramos que dentro de la movilidad sostenible el uso de la bicicleta es vital. Y como decía David, en esta época de la pandemia, que se salió uno a la ciudad y vio cómo se movilizaban vehículos, cómo se movilizaban ciclistas, y que si nosotros repensamos en una necesidad urgente los proyectos, las planificaciones, a mí me parece que no tienen que demorarse, no tienen que demorarse porque se está perjudicando la calidad de vida de los ciudadanos. Se está perjudicando fundamentalmente el uso racional y adecuado del espacio público y de personas que se tienen la gran posibilidad y el gran interés incluso de enseñar a sus hijos a este tipo de desplazamiento que es más amigable, que es más sano, que incluso les sirve hasta por temas de salud. Y yo sí que me llaman mucho la atención. ¿Por qué estos cambios? ¿Por qué se demoran tanto? ¿Qué tipo de trabas hay para que esto salga inmediatamente a la luz? Entonces, como tú decías, a veces, Guillermo, no criterios políticos, porque la política en el buen sentido de la palabra es necesaria y comprensible, pero sí actitudes politiqueras o de intereses, que es lo más grave en perjuicio de los ciudadanos. Bueno, lamentablemente siempre el tiempo nos atormenta, pero no quisiera dejar pasar para David una pregunta, a ver si nos puede hablar un poquito de este programa Alcalde de la Bicicleta de Bicis. Me llamó mucho la atención y quisiera que compartas con la audiencia de qué se trata este proyecto. Perfecto, lo haré lo más sucinto posible. BIX, la organización es BIX, es de Países Bajos, entonces ellos ya tienen cerca de 5 años. Yo no los represento, yo un poco he sido una especie de promotor porque los conocí durante un programa que estuve en la Universidad de Ámsterdam, entonces nos llamaron como parte del módulo. Entonces, estos BICs, dentro de varios proyectos que realizan, uno se llama The Bicycle Mayor. Y lo que buscan es encontrar una persona que provoque una aceleración en los temas de movilidad activa, en movilidad en bicicleta, básicamente, ¿no? Para ser muy puntual. Y que sea este catalizador entre estamentos públicos, también privados. ¿Por qué sacan esto? Ellos sacan porque, claro, en algunos lugares no existen asociaciones de ciclistas o no están agrupados, o a veces también por poner al nivel de un tomador de decisión político, público, un referente con porque este cargo es ad honorem, pero con una representación similar. Entonces,
Tú eres alcalde político, alcalde con votos, pero tú en cambio eres un alcalde de la bicicleta, nominado, elegido, aupado por esta organización de Países Bajos, que como sabemos, pues son referentes en el tema de la movilidad de bicicleta, ¿no? Entonces, la primera fue Arely Carrión, la primera latinoamericana, y creo que hasta del continente americano, me parece. Y en México hay al menos unos 3. Acá en Ecuador tenemos dos ya alcaldes. Uno es Ricardo Camacho, que fue el primero, que se encuentra en La Libertad, y el último es Diego Puente, acá en Quito. Entonces, ambas personas con muchas referencias, mucha bagaje para mostrar y cosas que proponer. Ojalá yo creo que ya se están involucrando, están aplicando de 2 ciudades más. Ojalá para poder también nivelar al nivel de México. No es una competencia, pero también refleja interés. En la India hay al menos más de una veintena de alcaldes de la bicicleta. Y eso lo entiendes porque en la India también están haciendo muchas inversiones con respecto justamente al tema de bicicletas compartidas y en temas también que les corresponde el asunto de las metas, los ODS y el cambio climático. Entonces, en la India, de hecho, inclusive recientemente estaba viendo el staff de VIX y tiene personas que son de la India, inclusive, y ya tienen una gerencia allá, por el nivel que manejan. Entonces, esa es la idea de poner y de compartirles información, estudios, difundir, ser amplificadores también de sus programas. Es un poco lo que busca VIX. El alcalde me parece que dura cada 2 años. Y bueno, son los que van aplicando y seguramente después de estos primeros, seguramente se ingresará más gente. Y bueno, inclusive tendrán que ver votaciones si hay más gente que con esto se interesan en aplicar. En Panamá también hay un amigo que es alcalde de bicicleta, y que fue uno de los que primero les comuniqué. Yo estando allá lo llamo, ve, Juventino, aplica esto que se ve muy interesante. Y gente con un carisma especial. Eso es interesante. Entonces, ese es el alcalde de la famosa bicicleta que me preguntaba, Guillermo. No sé Ya. si espero ¿Tú que crees tenga. que hay condiciones, por ejemplo, en Quito, como para hacer una campaña y nominar a algún alcalde en ese momento? Ahorita en Quito ya hay un alcalde elegido por VIX, ya se Ya, postuló, Diego ya Puente, me aplicó. dices tú. Así es, tendrán que esperar 2 años, 2 años hasta que Ya. exista, que el cargo, digamos, vuelva a estar disponible de alguna manera. Y lo importante es que la gente se interese, ¿no? Pero en Guayaquil estaba ya participando, o Loja, también es posible que se haga esto, o Cuenca. Entonces, Ujú. y claro, o sea, tienen que sumarse gente a aplicar y ya es una votación en caso de que existan más de una aplicación. Entonces, Bueno, hay que dar una tarea para nuestro programa, a ver si le invitamos a Diego Puente, ojalá que para el próximo programa. Pero bueno, vamos a hacer contacto a ver cuándo pueda asistir para a él mismo preguntarle cómo es la su experiencia esto de ser el experiencia. alcalde de la bicicleta. Gorky, yo quisiera que ya prácticamente en un mensaje final nos indiques, bueno, primero agradecerte por la presencia acá en Cicloruta. Creo que es muy grato saber de que ANETA es mucho más que una escuela de conducción. Eso está evidenciándose. Y que le hagas conocer a la audiencia qué hace en este momento ANETA y especialmente cómo está conciliando la escuela de conducción con los temas de movilidad sostenible. Gracias. Vuelvo a dar mi agradecimiento por la invitación. Como tú bien decías, Guillermo, ANETA no solamente es escuela de conducción. Nosotros tenemos una infinidad de servicios destinados justamente al uso correcto del vehículo, de formar conductores responsables. Pero hoy por hoy nuestro interés mayor es la movilidad sostenible. Creemos como decía David, que todos los famosos manifiestos, resoluciones de Naciones Unidas, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, no se queden en un papel. Parece que muchas veces nos llenamos de declaraciones, nos llenamos de resoluciones, nos llenamos de acuerdos, nos llenamos de proclamas, pero todo eso queda en el papel y lastimosamente no se pone en práctica. Nosotros hoy por hoy consideramos que la movilidad sostenible es una necesidad y una urgencia en todos los países y que en algunos, por fortuna, se ha avanzado con bastante celeridad. Y en países como los nuestros, en donde todavía tenemos la posibilidad de tener un medio ambiente sano, de poder respirar de una manera más saludable,
no debemos de descuidar estos temas. Y sin ser egoístas, sin pensar nosotros en el ahora, sino pensar en el futuro de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos. Consideramos que los procesos de movilidad sostenible en Ecuador, y por eso nuestra lucha para presentar este proyecto de ley en la Asamblea, que va por buen camino bajo la presidencia de Esteban Albornoz, que también ya fue el creador de alguna normativa y disposición legal sobre la electromovilidad y las posibilidades de cambiar. Consideramos que la reconversión vehicular es urgente, tanto en cuanto a lo que significa a las propias proclamas de Naciones Unidas, que hasta el 2030 prácticamente se haya logrado en un alto porcentaje llegar al uso de vehículos eléctricos menos contaminantes de combustión fósil. Y por otro lado, también nosotros estamos poniendo énfasis en la reconversión energética. La reconversión energética y a la par, por ejemplo, nosotros ahora en Galápagos, nosotros estamos enseñando a conducir en vehículos eléctricos. Primero, por la normativa en Galápagos, que no pueden ingresar vehículos a combustión fósil. Y segundo, porque consideramos también que si tenemos vehículos eléctricos y Galápagos, su sistema de energía es a través de búnker, entonces estamos cayendo en el mismo error. Pero la idea es justamente que se vaya pensando en paralelo, en la reconversión vehicular y en la reconversión energética. Estamos profundamente preocupados por el tema, estamos realizando varios estudios, contratamos una empresa belga-francesa, Inicio, para llegar a determinar modos alternativos de transporte. Vamos a comenzar con un plan piloto en Galápagos, sobre todo fundamentalmente para la reconversión vehicular. Hay mucho vehículo que incluso atropella aves. En el año pasado se llegó a determinar que los vehículos atropellaron a más de 9,000 aves en la carretera. Creemos que eso tiene que racionalizarse el uso del transporte y sobre todo fomentar el uso de la bicicleta. Esperamos que este proyecto piloto nos dé resultado. Hemos avanzado bastante con el Consejo de Gobierno de Galápagos y este podría ser un ejemplo para el resto de provincias que se puedan incentivar el manejo inclusive de lo que implica el cambio de mentalidad de los ecuatorianos en la movilidad. La movilidad hoy por hoy es un hecho social, siempre ha sido un hecho social, en donde estamos involucrados todos, seamos peatones, pasajeros, conductores. No hay persona alguna que no use un medio de transporte. De tal manera que, siendo este un hecho social, los gobiernos locales, los gobiernos provinciales y nacionales deben poner énfasis. Y justamente, yo pienso que literatura, yo pienso que normativas, existen demasiados. Lo más grave en este país y en muchos otros es que todo queda en el papel y no se cumple. Yo creo que esta crisis de salud que nos ha afectado al mundo y al Ecuador debe también vérsela como una oportunidad. Y la movilidad tiene importantísimos hoy por hoy acción que desarrollar. Bueno, muchas gracias, Gorky. David, te doy paso para que hagas una despedida prácticamente del programa, hagas una intervención última para ya cerrar una nueva entrega de Cicloruta. Agradeciéndote una vez más por el espacio, por tomarte la molestia de comunicarte conmigo, de buscarme. Muchas gracias siempre es importante difundir esto. Muy interesante la conversación con Gorky, justamente lo que está haciendo Aneta. Un mensaje también que los ciclistas que novatos, por así llamarlo, que recién están saliendo, tengan mucho respeto también con el peatón y más que todo personas vulnerables. Y eso quería decir rápidamente, estaba en una vereda al frente de la ecovía, iba con mi hija en mi coche, entonces pasaron unos ciclistas en un lado, un ciclista que ya estaba bastante angosto. Entonces, lo ideal hubiese sido que se baje de la vereda o que se baje la bicicleta. Entonces, claro, ahí terminamos en unos insultos, que no es tampoco el proceder, pero claro, uno me dice, eres el dueño de la vereda. Entonces, pues casi digo, sí, soy el rey de la vereda porque es el peatón y estoy con una persona más vulnerable que yo. Pero si hubiese estado solo, tal vez no pasaba nada. Pero entonces, eso es importante, que ese mensaje que para los ciclistas que están saliendo de alguna manera y que no tienen muy presente esto, ¿no? Porque también se puede dar un incidente en estas cuestiones, ¿no? Eso básicamente, y gracias por el espacio, Guillermo. Bueno, vamos a agradecer a toda la audiencia que se ha conectado con Hoja de Ruta, esperando el próximo domingo en una nueva entrega para seguir tratando los temas que son relacionados con la